Hola, bienvenido a la segunda entrevista de la saga que estamos haciendo con colaboración de profesores de idiomas aquí en España. Perdona que me da este sol de cara, pero hoy estoy en Bruselas y es un lujazo cuando tenemos sol, así que lo voy a aprovechar. Como comentaba, hoy segunda entrevista, en esta ocasión lo hacemos con Cristina Sospedra. Cristina es profesora de español, puntualmente también de catalán, traductora y correctora. Ella nos explicará ahora qué tipo de clientes y textos trabaja. Yo la conocí en mi época en Berlitz, porque ella era profesora de español y formaba parte del equipo de docentes, y también compartíamos algunos momentos de zumba en el, en el gimnasio, que recuerdo que lo pasábamos muy bien juntas. Sin más, paso la palabra a Cristina. Con ella vamos a ver un tema muy importante, que es los errores que cometen británicos y franceses, pero el enfoque no es tanto qué errores hacen, aunque son interesantes porque ella ha creado un documento que puedes encontrar en el post del blog donde está colgada la entrevista. Es un documento que te puede servir a ti si aprendes francés o inglés para entender por qué se cometen ciertos errores, pero lo importante es sobre todo trabajar en la parte de cómo gestiona ella los errores en clase, cómo ayuda a sus alumnos. Sin más, paso la palabra. Cristina, es un placer estar contigo. ¿Cómo estás? Cuéntanos un Hola, poco qué haces. hola, Paloma, buenos días, gracias por esta presentación. Y pues como has dicho, me llamo Cristina Sospedra y soy profesora traductora. Traduzco del español al catalán y del catalán al español, Uh ¿sí? -huh. Y desde 2012 soy autónoma, trabajo como autónoma bajo el nombre de SESHAT Servicios Lingüísticos, Uh -huh. que Seshat es una diosa egipcia de los libros, es como una bibliotecaria, ¿sí? Uh -huh. Entonces me hizo gracia, dada mi carrera profesional, que era filología hispánica. Y bueno, sí, trabajo tanto como traductora como profesora, creo que son profesiones que se complementan. Es decir, mi formación como traductora me ayuda a gestionar mejor las clases en el sentido gramatical, o sea, puedo crear métodos ¿cómo decirlo?, métodos de transmisión de la gramática de un modo como más intento que siempre sea un modo más sencillo, directo y sobre todo útil. El estudiante tiene que sentir que lo que está aprendiendo lo puede aplicar y que le sirve de algo, ¿no? Porque Uh si le -huh. enseñas cosas que va a utilizar a su día a día, realmente lo olvidan y no prestan demasiada atención. Es más, se aburren mucho Mm. si no consigues vehicular la gramática de una manera directa. Y ¿qué más? Pues eso, trabajo como ¿Qué tipos de traductora. clientes tienes? A ver, en el ámbito de la traducción, sobre todo trabajo con entes públicos como universidades, la Universidad de Barcelona o la Rovira i Virgili y el Ayuntamiento de Barcelona, pero también trabajo textos que son más literarios, como novelas o cosas un poco Mm. más divulgativas para algunas editoriales. Ahora, sobre todo, colaboro con Ara Llibres y una pequeña editorial, Hurtado y Ortega, que tiene libros muy interesantes. Uh -huh. Y en el ámbito de la enseñanza de español tengo varios clientes también. Ahora mismo pertenezco al equipo facultativo de la Geneva Business School, Uh que es una -huh. escuela de negocios que Sí. está creciendo mucho últimamente en Barcelona. También trabajo como profesora en Berlitz, que fue donde colaboramos juntas. Y también doy clases a algunos directivos de Google, que es Mm. bastante divertido. O sea, tengo estudiantes de todo el mundo y de todos los dominios, ¿sí? En Berlitz me encuentro con gente de diferentes perfiles. La Escuela de Negocios y Google, evidentemente, son más estudiantes enfocados al mundo de los negocios, pero que tienen más ganas de aprender la lengua en general. Ellos tienen más Mm. ganas de expresarse, de poder utilizarlo en su día a día, no tanto en el ámbito de los negocios, que el inglés toma partida de todo, ¿sí? Tiene el territorio conquistado. Claro. Es muy interesante lo que has comentado, Cristina, que la importancia de saber y poder trasladar, ¿no?, lo que se aprende en clase en formato gramático al día a día, ¿no? Porque ahí está una fuente de motivación importantísima y realmente el objetivo
de la formación es, yo necesito un idioma para comunicar en un contexto real. Exacto. Por lo tanto, en clase hay que trabajar eso y Ujú. tanto profesor como alumno tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando entro en clase, con qué mentalidad entro para poder llevarme lo que hago en clase a mi día a día, ¿no? Ahí está realmente el objetivo y yo creo que uno de los puntos más difíciles cuando se aprende un idioma y se enseña, Sí, entiendo. sí, sí, el entorno de la clase es muy, muy importante para mí. Siempre intento crear un ambiente que sea seguro, cómodo y divertido. Quiero hacer énfasis, quiero hacer hincapié en el tema de divertido. O sea, los Justo. estudiantes que me vienen a clase, quiero que mi clase sea como un romper con su día a día, romper con sus preocupaciones, quiero que estén cómodos. Para mí es importante que se sientan en casa, que estemos un poco en familia. ¿Por qué también es importante que se sientan seguros y cómodos? Porque yo trabajo mucho con los errores. Si el estudiante se siente cómodo y seguro en clase, vehicula más, habla mucho más, se expresa más, no piensa tanto en que se está equivocando, ¿sí? No le da vergüenza equivocarse, sino que lo intenta. Y al intentarlo, yo puedo ver los errores sistemáticos o repetitivos que comete y a través de eso, de ese análisis de qué estás diciendo y por qué lo estás diciendo, podemos solucionar esos errores, pero tienen que liberarse de la vergüenza. Por eso es muy importante se sientan en casa, ¿sí? Siempre Claro. intento que es una gran familia en clase. Sí, es un tema muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Porque justo comentábamos antes de empezar que tienes alumnos que tienen un gran potencial, inteligentes, con ganas, con motivación, pero que a la hora de exponerse se bloquean pues, por vergüenza o por miedo a equivocarse, y ahí están perdiendo la oportunidad de avanzar. De hecho, la base de mi trabajo es precisamente este tipo de perfil de alumno, ¿no? El que quiere, puede, pero hay algo que se genera él mismo que no le permite, ¿no? Por miedo a X. Entonces, en esos casos, ¿de qué manera trabajas tú el crear el ambiente como en casa? Sí, depende un poco del tipo de clase que tengas. Si son clases privadas, me es mucho más fácil, ¿sí? Claro. Tengo que ganarme al estudiante con confianza, ¿no? O sea, intento ser siempre muy comprensiva. Es muy importante las palabras que utilizas cuando quieres comentarle un error. Por ejemplo, yo evito la palabra error en clases, ¿sí? Porque la lengua es muy directa y te crea un concepto en la mente. Entonces es como vamos a evitar decir esta palabra. Hay mil sinónimos para decir error, ¿sí? Y entonces intento ganar confianza con esa persona, intento que me exprese su día a día. Es cierto que las personas más tímidas es más difícil y donde tengo más dificultades es en los grupos. Si tengo un grupo, por ejemplo, en la escuela de negocios llego a tener como 25 estudiantes en clase, 30 en una clase de lengua, esos muchísimos Muchísimo, estudiantes. sí. Entonces, normalmente intento gestionarlo de diferentes maneras en función del perfil del estudiante. Quizá veo que es tímido, pero quiere trabajar. Entonces lo que hago son crear grupos y lo pongo en grupos donde tengo estudiantes que son quizá más, no los más extrovertidos, porque estos entonces los acaban de hundir, pero estudiantes que son más colaborativos, que buscan un poco, sí, que son más cercanos, que buscan la colaboración entre ellos, los pongo un poco con gente en la que se pueden sentir más cómodos y yo voy viendo que se van sintiendo cada vez más seguros de poder expresarse en castellano. Esto cuando tengo pero sí que es cierto que hay estudiantes que tienen barreras muy fuertes, a veces también son culturales. Sí, en su cultura, por ejemplo, no está muy bien visto que explique su vida personal a alguien que no conoce. Y en este caso sí que creo que se necesitaría como una aproximación más privada a ese estudiante para que consiguiera abrirse. Pero como has dicho, para mí es muy frustrante porque la mayoría de estos estudiantes tienen mucho potencial y son personas muy inteligentes que entienden muy bien la gramática, pero les falta a él la expresión, el expresarse oral y es un problema, sí, porque yo no puedo ver qué errores están ahí, ¿sabes? No puedo saber realmente su nivel. Claro, y además es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El hecho de que tú Sí, te bloquees y no hables, tampoco avanzas, te frustras, quieres pero no puedes. Entonces, exacto. en el momento que sean capaces de dar el pequeño paso y a partir de ahí ir creciendo, entonces, claro,
la confianza se dispara, la fluidez se dispara, lo que tú decías, la diversión, el disfrute, que yo lo vivo de la misma manera. Para mí un idioma tiene que ser una experiencia positiva y divertida porque es una experiencia de crecimiento y de desarrollo, pues eso también hará que se alimente, ¿no? Pero sin dar ese paso es complicado. Comentabas que no llamas error a los errores. ¿Cómo lo comentas? Normalmente hago formulaciones o preguntas, sigo mucho el método aristotélico, platónico, sí, me gusta mucho el diálogo con el estudiante. Normalmente lo que hago yo es que los dejo a ellos hablar, ¿no? Por ejemplo, si hemos trabajado el futuro, yo les hago preguntas. ¿Qué esperas que pase este 2020? ¿Qué planes tienes? ¿Qué crees que puede pasar en esta situación, ¿no? Entonces ellos se van soltando, van hablando, ¿no? Siempre es un diálogo con ellos, porque si te digo, cuéntame tu vida. Pero yo siempre, claro, voy buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy apuntando los errores y después lo podemos ver juntos. Y en vez de hacer un error es como, ¿qué ves en esta frase que suena un poco extraño? ¿O qué ves en esta frase que no suena de todo natural en español? ¿Sí? Entonces, siempre es buscar un poco ayúdame, vamos a hacerlo juntos. Es construirlo entre los dos. Es muy importante para mí, por ejemplo, también tengo estudiantes que hacen traducciones literales de su lengua, que esto lo veremos con los errores más comunes, sobre todo en los niveles iniciales. Es normal, sí, esto ayuda a esta estructura mental de la lengua. Para mí es muy importante que creen las estructuras lingüísticas españolas aparte, es decir, que no traduzcan. Entonces, el hecho de involucrarlos en su propio proceso de aprendizaje, eso también los motiva, ¿sí? Porque, sé por qué está mal. Esto ya claro, lo sé, claro. Cuando lo corrigen es como, mira. Entonces, intento que ellos también se sientan como parte, o sea, que sobre todo que sientan que están progresando. Esto lo sé, esto lo hemos hecho. Me he equivocado por esto. Entonces, sí, es fundamental el sentir que se avanza, ¿no? Porque sí, si no se bloquean. Claro, alimenta también la motivación, la confianza, sabiendo pues que bueno, aprender un idioma lleva su tiempo, ¿no? Y es todo un proceso, pero hace falta esa inyección de motivación que es cuando ves que vas avanzando. Sí, y sí. A través de identificar los errores es una manera de aprender, ¿no? Cuando te prestas atención, aquí estoy cometiendo un error de manera sistemática, ¿por qué lo estoy haciendo? Y ahí, si quieres, introducimos brevemente los errores que te encuentras más comúnmente en los británicos, por ejemplo. ¿Cuáles son, Cristina? Sí, bueno, en los británicos y normalmente en todos los estudiantes cuya lengua materna es el inglés, ¿sí? También me pasa con irlandeses, escoceses e incluso de Estados Unidos, ¿sí? Son errores que se van repitiendo por la gramática inglesa. Entonces, vamos a hablar rápidamente de dos categorías, que serían la categoría de artículos y la confusión de algunos tiempos verbales, ¿vale? Entonces, dentro de los artículos tendríamos tres errores que son bastante recurrentes y, por supuesto, son por influencia del inglés. El primero sería que normalmente tienen tendencia a eliminar el artículo definido cuando hablamos de un concepto en sentido general o de categoría. Por ejemplo, ellos dicen me gusta chocolate en lugar de me gusta el chocolate. Evidentemente esto es por influencia del inglés, ¿sí? En inglés dicen I like coffee, no I like the coffee, ¿sí? Otro error que se suele repetir, que a mí me hace sangrar un poco el oído, es un otro. Un otro. ¿Sí? Un otro. Quiero un otro helado, por favor. Claro. Quiero otro helado. En español, un y otro son primos hermanos, pertenecen a la misma categoría de artículos indeterminados. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a la economía. No vamos a poner dos artículos que sean iguales. ¿Sí? Pero claro, ellos tienen el another. Entonces, es uno de los errores que me cuesta también más quitarles, ¿sí? El tema de el un otro es difícil. Claro, sí. Les gusta ahí decirlo. Y después el último error de esta categoría sería el uso de los posesivos con las partes del cuerpo. Es una cosa que les cuesta mucho de entender porque en español es cierto que tenemos tendencia a usar los posesivos con todo. Sí, o sea, somos muy posesivos. Mío. Sí, exacto. Y claro, pero con las partes del cuerpo no. Sí, o sea, nosotros decimos me duele la cabeza, no me duele mi cabeza. Claro. Y ellos dicen se ha roto su pierna, pero nosotros decimos se ha roto la pierna. Entonces, para ellos esto es un poco conflictivo, ¿sí? Es como, no hay nada más tuyo que tu cuerpo, ¿sí? Pero bueno, y en la categoría de la confusión de los tiempos verbales,
tendríamos la confusión, que esto me llama mucho la atención y he estado buscando información sobre ello. Confunden en los tiempos de pasado el pretérito indefinido, que sería el pretérito simple, ¿sí? Hablé, comí, dormí, y dormí. Y el pretérito imperfecto, hablaba, comía y dormía, ¿sí? Me llama la atención porque normalmente los verbos que se contraponen son el indefinido y el perfecto, pero ellos tienen más confusión entre el indefinido y el imperfecto. Por ejemplo, nosotros diríamos la semana pasada estuvimos en Berlín, pero ellos me dicen la semana pasada estábamos en Berlín. No estoy segura, pero una de las teorías que he encontrado en Andersen es que esto puede ser porque la gramática inglesa no se basa en el aspecto, sino en el tiempo. Entonces, los dos tiempos expresan pasado y ellos no acaban de ver el aspecto, pero estoy trabajando en ello. Todavía tengo que trabajar más en ello. Y por supuesto, el otro error es el uso incorrecto del subjuntivo, ¿vale? Ellos no tienen este modo, tienen formas para expresar este modo, pero no tienen este modo con unas formas verbales concretas. Entonces les resulta muy complicado ver en qué contextos deben utilizarlo, ¿sí? La mayoría de errores que cometen son, por ejemplo, no creo que vendrá a la fiesta. Nosotros utilizaríamos no creo que venga a la fiesta, ¿sí? Pero bueno, esto es caballo de Troya. Hay que trabajar con ellos bastante el subjuntivo porque no lo tienen. Claro, Sí, claro. es Sí, sí. bastante difícil para ellos. El alumno español, ¿no? Cuando aprende inglés, muchos tienen la dificultad también en los tiempos verbales, pero Sí. este ejemplo del subjuntivo también les tiene que dar ánimo, que nosotros tenemos un subjuntivo que es todo un desafío para los británicos o los que tienen como lengua materna el inglés, como tú bien señalabas, y me imagino que otro talón de Aquiles es nuestro ser y estar, ¿no? Diferenciar el ser y estar. Sí, el ser y estar es mortal para ellos, pero bueno, también he de decir que hay gramáticas que les gusta complicarse la vida explicándolo, ¿sí? Yo he desarrollado mi propio método que de momento está funcionando bastante bien. Sí, porque como he dicho antes, lo más importante para mí es romper con el estereotipo de que la gramática es difícil. No tiene que ser difícil, tiene que ser una herramienta para que tú consigas poder expresarte en esa otra lengua. Entonces, lo que yo intento es buscar métodos, que esto me ayuda mucho en mi formación como traductora, porque es una reflexión más profunda de la lengua, la traducción, métodos más directos, útiles y sobre todo sencillos, fácil. Me vienen traumatizados algunos, ay, es que el subjuntivo es súper difícil, es que, claro, vamos por partes. A ver, el subjuntivo no es que sea difícil. El subjuntivo vamos a verlo de una manera más directa. ¿Cuándo lo utilizamos? Aquí, 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 ya está. Vamos a ver los contextos. Claro. Pero sí, ser y estar es uno de los errores más comunes que me cometen tantos estudiantes. Sí, es tan sutil a veces la diferencia entre uno y otro, que entiendo que para uno que no sea, bueno, lengua materna, el castellano es complicado, ¿no? Porque a mí me encanta, ¿no? Hoy eres guapa, pero hoy estás fea, ¿no? O cosas así, ¿no? Y dices, madre mía, pero entiendo que... Claro, perdona, ¿no? Me cortocircuitea el cerebro, el ser y estar, a mí me encanta el ser y estar, y te felicito si has encontrado la manera de explicarlo de una manera más directa, como tú dices, y sin que sea, madre mía, ¿qué es esto, no? De momento utilizo a mis estudiantes como un poco conejillo de indias, y bueno, veo si funciona o no funciona. No siempre me funcionan los métodos que desarrollo, pero bueno. Pero vas con aprendiendo. El pasado y el ser y estar, que son uno de los puntos más complicados para ellos, parece que está funcionando. Y claro, eso a mí me llena de orgullo y satisfacción. Porque los veo evolucionar, o sea, yo realmente vivo con ellos todo el proceso. Es como también preparo a mis estudiantes para los exámenes del Instituto Cervantes, y cuando aprueban los exámenes yo hago una fiesta con ellos. Fiesta mayor. Muy claro. Sí, es ¿Y para mí muy importante. ¿Qué nos cuentas de nuestros vecinos, los franceses? A ver, los franceses. Los franceses también tienen problemas con los artículos y también confunden algunos tiempos verbales. El problema en el francés con los tiempos verbales es más que son tan parecidos que las formas son muy parecidas, pero los contextos no. Ahí es el problema. Y otro de los problemas que tienen es la confusión entre formas verbales. Entonces, en los artículos
El mayor problema con los artículos es que ellos, por ejemplo, utilizan artículos en muchísimo más que nosotros. Entonces, de repente tenemos que nos dicen la España o dar el permiso o tener el hambre. Sí, entonces lo colocan en sitios que nosotros pues, no lo utilizamos. ¿Sí? Son diferentes usos del artículo. También así el uno otro existe, por supuesto. Sí. He estado hablando con algunos profesores de otras lenguas románicas y parece ser que el español es la única lengua románica que no tiene el un delante del otro. Así que he de decir que somos una de las lenguas más diferentes de las lenguas románicas y esto a veces los confunde más. Y el otro sería utilizar el artículo, no utilizar el artículo definido delante de los días de la semana. Ellos dicen, viernes fui al cine. Y es el viernes fui al cine. O sea, tienen un poco también vacilación con los artículos, pero suelen ser bastante rápidos entendiendo esto. O sea, son bastante cabezotas con su aprendizaje los franceses, son muy orgullosos. Les gusta hacer las cosas bien, he de decirlo. Y después, en cuanto a las zonas verbales, evidentemente ser y estar sería uno de los errores que cometen más y donde tengo más dificultades con mis estudiantes de habla francesa. Dicen soy loco, soy enfermo, sí, o sea, no... Es porque ellos tienen el être, sí, claro. Solo tienen... Es lo mismo, pero es donde tengo más problemas, sí, es cierto. Y yo creo que también es un poco, sobre todo me cometen los errores con la primera persona de presente soy, y yo creo que es por influencia de su forma francesa, suis, sí, bueno, pronunciada a la española, porque se parece mucho, fonéticamente se parece mucho, y lo que te comentaba antes, que a los primeros niveles me hacen traducciones. Entonces, yo creo que ese es el error que cometen más por influencia del être en francés, conjugado en primera persona. Y después hay un error que me parece muy gracioso que cometen, que es confundir pedir y preguntar. Sí. Y esto es porque ellos en francés solo tienen demandé. ¿Sí? Tienen el verbo también preguntar, pero no lo utilizan. Entonces, ellos dicen, pues, me preguntó que la ayudara. Sí, que, bueno, en según qué contexto, pero ella me pidió que la ayudara. Claro, ¿sí? Ellos hacen pose en cuestión, ¿no? Ellos ponen una pregunta, pero es demasiado largo, entonces es demandé todo. Todo es demandé, correcto. Y lo último, cuando confunden los tiempos verbales, el clásico error es confundir el indefinido con el perfecto, que esto se entiende porque son verbos que son tiempos que se contraponen. Pero ¿por qué lo confunden ellos? Porque ellos, aunque tienen un pretérito indefinido, el pretérito simple, no lo utilizan. No. Ellos utilizan el passé composé. Entonces tienen tendencia a decir, ayer he desayunado un café con leche. Y sería, ayer desayuné un café con leche. Claro. Pero bueno. Y el último error, sí. Dime. No, y quería solo decir que es la buena noticia cuando uno aprende francés, que usa el passé composé siempre y entonces en eso ahorras, ¿no? Porque el indefinido es como más literario, por decirlo de alguna manera. Sí, exacto. Ellos lo utilizan básicamente a la hora de escribir. Y hay muchas cosas así en francés, como por ejemplo, pues pedir y preguntar, demandé. Claro. Sacar y salir, sortir. O sea, maravilloso, aprender francés es fácil para nosotros. Y el último error, por supuesto, es igual que para mis estudiantes de habla inglesa, el uso del subjuntivo. En este caso no porque no lo tengan, sino porque tienen el subjuntivo, pero lo utilizan en contextos diferentes. Entonces volvemos a lo de antes. Ellos tienen como parten de su lengua, entonces hacen mis traducciones. Claro. Sobre todo tienen errores tipo cuando expresan el deseo. Haced lo que queréis, pues haced lo que queráis, ¿sí? Como prefieres, como prefiera. Uy, perdón. Entonces, sí. Y ya está, básicamente estos serían algunos de los errores más comunes. Hay más en el documento que comentabas al principio de la entrevista que tendrás en tu blog, por si alguien más tiene curiosidad. Y si alguien tiene comentarios o algo, también estoy abierta a escucharlos, ¿sí? Cualquier tipo de comentario que pueda ayudarme a mejorar mis clases o mi concepción sobre mis métodos de enseñanza son bienvenidos. Desde luego, y además invito y animo a que te sigan por las redes, porque las entradas que tú haces sobre el español son muy interesantes, ¿no? Incluso para nosotros saber el origen de expresiones o utilizar correctamente, ¿no? Hay palabras que llevan a mucha confusión, ¿no? Entonces, a mí me encantan tus entradas porque aprendo con ellas, ¿no? Así que animo a que te sigan también por las redes.
y que se descarguen el documento que has preparado, porque puede serles de mucha utilidad, ¿no? Cuando el español aprende el francés o el inglés, también entender por qué hay errores que cometen de la manera inversa. Y para finalizar, retomo el punto que comentábamos al principio, el más importante, ¿no? El hecho de que el aula tiene que ser un sitio de comodidad y de seguridad donde cometer errores. Y luego también en el mundo real, ¿no? Porque uno está aprendiendo y es normal que haga errores, y además es que son básicos para mejorar, pero sobre todo en el aula tiene que ser una zona de confort para ello, y te felicito por trabajarlo y buscar la manera siempre para que tus alumnos se sientan cómodos y puedan ir soltándose y aprovechar del potencial que tienen, ¿no? Y después que están en inmersión, están en el país, con lo cual pueden trasladar de manera inmediata todo lo que tú les enseñas en clase, ¿no? De una manera divertida. Me quedo con esa palabra porque me encanta. Tiene que ser así, desde luego. Sí. A nivel cultural, por ejemplo, cuando introduces gramática con elementos culturales, lo comentabas del origen de las expresiones o expresiones divertidas que nosotros podemos decir, se mueren de risa. Claro. O sea, realmente es como el café está caliente, pero tú no puedes decir que tú estás caliente, ¿sí? Entonces aquí ya se mueren. Es muy divertido. Siempre intento como introducir algo para romper su rutina, ¿no? Que se sientan como, me gusta ir a la clase de español, motivarlos. Bueno. Sí. Muchos me vienen después de trabajar muertos y es como, pero me apetece ir a la clase de español. Exacto, porque yo creo que es una manera de desconectar para conectar. Exacto. Así es. Muy bien, pues nosotros vamos a desconectar para conectar también con nuestro trabajo. Cristina, ha sido un auténtico placer estar contigo, me lo he pasado muy bien. He aprendido también cositas de los idiomas que también aprendo cada día. Por supuesto, te vamos a seguir en las redes. Muchas gracias. Y nada, estamos en contacto. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Paloma. Un placer, Cristina. Y a ti, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. Te recuerdo que puedes descargarte el documento que ha preparado Cristina con todos esos errores y estar atento a la siguiente entrevista que pronto publicaremos. Un abrazo y hasta pronto. Chao.